Muy buenos días. Hoy estaremos compartiendo el concepto de escala para dibujo técnico. Ok, entonces, ¿qué es escala? Cuando hablamos de escalas nos referimos simplemente a la relación que existe entre, entre las dimensiones de un objeto real y las dimensiones de un dibujo que represente a ese objeto. Dicho de otra manera, sería que si el objeto real tiene unas medidas específicas, el dibujo de ese objeto también tendrá unas medidas específicas. La relación que existe entre esas dimensiones, a eso denominamos escala. Dependiendo de cómo representemos ese objeto en el dibujo, entonces tendremos varios tipos de escala. ¿Sí? En este momento veamos un primer tipo de escala. El primer tipo de escala que tenemos es el siguiente. El primer tipo de escala que trabajaremos será escala natural. La escala natural se define de la siguiente manera. La escala natural es aquella en el que las dimensiones o medidas del dibujo son exactamente las mismas dimensiones del objeto real. Veamos una explicación más detallada. Observemos este cubo, ¿sí? Este cubo tiene en cada una de sus caras 4 centímetros de ancho por 4 centímetros de alto. Si yo quiero dibujar este objeto a escala natural, simplemente debo tomar las mismas medidas, ¿sí? Y dibujar el objeto. En esta oportunidad, para que entendamos y nos expliquemos un poquito mejor, vamos a mirar una sola cara de este objeto. Y si miramos detalladamente, observamos un cuadrado. Entonces vamos a tomar como referencia este cuadrado que mide 4 centímetros de alto por 4 centímetros de ancho. ¿Sí? Si yo quiero dibujar este lado del cubo a escala natural, simplemente tomo esos 4 centímetros y dibujo la cara de ese objeto. Entonces, aquí yo habré dibujado este objeto a escala natural. Comprobemos que esté dibujado a escala natural. Ahí está, ¿sí? Escala natural. Y la podemos representar de la siguiente manera. Escala 1, 1, donde el primer número representa el tamaño del dibujo, ¿sí? Y el segundo número representa el tamaño del objeto. En esta oportunidad vemos que los dos números son completamente iguales, ¿sí? Y eso nos dice que tanto el dibujo como el objeto tienen la misma dimensión, o sea, las mismas medidas. Eso sería escala natural. Ahora miremos otro tipo de escala. Tendremos a la escala de reducción. Como su nombre lo indica, vamos a reducir en el dibujo al objeto real. En esta oportunidad tenemos el objeto con que estamos trabajando este ejemplo, que es un cubo de papel. Una de sus caras me dice que las medidas son de 4 por 4, ¿sí? Entonces, para aplicar una escala de reducción a este objeto, simplemente haremos honor al nombre, a reducir en el dibujo el tamaño del objeto. Dependiendo de qué tamaño vamos a reducir el objeto en el dibujo, entonces así será la escala. Por ejemplo, aquí trabajaremos con la escala 1, 2. ¿Esto qué quiere decir? Que el primer número me representa el tamaño del objeto y el segundo me representa el tamaño
del objeto dibujado y en el segundo me representa el tamaño del objeto real. Entonces aquí esto me da una información clara, que el dibujo es la mitad del objeto real. Así de sencillo, ¿sí? Sin ponerle tanta ciencia a este asunto. Entonces, si miramos acá, tenemos que el objeto dibujado, el objeto real mide 4 por 4, ¿verdad? Y aquí me dice que el objeto dibujado es la mitad del objeto real. Entonces, ya aquí no sería 4 por 4, sino de 2 por 2. Seguimos manteniendo el dibujo del mismo objeto, pero a una escala de reducción, ¿sí? Entonces, siempre que veamos esta representación E y el primer número sea menor que el segundo, quiere decir que es una escala de reducción. Muy bien, entonces, si le aplicamos escala 1, 2 a este objeto, quiere decir que el objeto real es 2 veces más grande que el dibujo. O lo contrario, que el dibujo es menor que el objeto real. Ok, entonces veamos otro tipo de escala. La escala de ampliación. O en algunos libros encontramos escala de amplitud, que viene siendo prácticamente lo mismo. Como su nombre lo indica, ¿esto qué quiere decir? Que vamos a ampliar por medio de un dibujo el tamaño del objeto real, ¿sí? Y lo podemos representar de la siguiente manera. Escala 2, 1. Como se pueden dar cuenta, el primer número siempre me representa el tamaño del dibujo y el segundo número me representa el tamaño del objeto real. Según esta información, quiere decir que el dibujo es 2 veces mayor que el objeto real. Y si yo aplico esta escala al ejemplo que venimos manejando, quiere decir que este lado del cubo lo tendré que dibujar 2 veces más grande que el objeto real. Si el objeto real mide 4 por 4, acá sería 8 por 8. Veamos cómo sería. Entonces, nuestro objeto quedaría de 8 por 8 en el dibujo. ¿Vieron lo fácil que es el concepto de escala? Recordemos entonces todo lo que hemos explicado en este momento. Decíamos que la escala es la relación entre las dimensiones del objeto y las dimensiones del dibujo de ese objeto. Eso es escala. Dependiendo de cómo lo vayamos a dibujar, entonces cambiaría el nombre de la escala. Si lo vamos a dibujar del tamaño correcto, del mismo tamaño, que es en realidad, se llamará escala natural. Si lo vamos a dibujar más pequeño, que como es en realidad, se llamará escala de reducción. Y si lo vamos a dibujar más grande, de como es en la realidad, será escala de amplitud, perdón. Y aquí están las formas de representar. Entonces, si a ustedes hay una actividad escolar que le dice, vamos a aplicar escala de reducción al siguiente objeto, usted deberá dibujarlo más pequeño. Si dice, apliquémosle escala de amplitud, deberá dibujarlo más grande, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta esta información. ¿Cuántas veces hay que ampliarlo? ¿Sí? Si hay que ampliarlo 2 veces, si hay que ampliarlo 3 veces o cuántas veces hay que reducirlo, ¿sí? Siempre mirando qué tipo de escala nos están pidiendo. ¿Ok? Aquí está el concepto de escala, muy simple y fácil de aplicar. Muy buenas tardes.